Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a aprender cómo podemos trabajar un rostro de perfil, ¿sí? Hemos estado viendo la vista de frente, de tres cuartos y hoy día vamos a ver la vista de perfil, ¿correcto? La vista de perfil, o sea, dentro de las tres vistas básicas, es la más sencilla, relativamente, pero es engañoso, no hay que dejarse llevar por lo que aparentemente es fácil, ¿sí? Claro, obviamente es más complicado el tres cuartos porque tiene fuga, perspectiva, la línea de horizonte, una serie de cosas. La de frente porque todas las facciones están, digamos, apiñadas, comprimidas en esta vista frontal. El problema, por ejemplo, que tiene la vista de frente es cómo hacer que la nariz, ah, que es un volumen, sobresalga, porque es un volumen, pero ¿cómo hacemos para que sobresalga? Ese es un problema de la vista de frente que no es fácil de resolver, ¿sí? Y la vista de perfil, también su construcción, vamos a verlo ahora, aparentemente es fácil, pero tiene sus cosas. ¿Por qué? Porque es un volumen. Acuérdense que el cráneo es una esfera, es un ovoide, una especie de pera. Acá en Perú le decimos pera, ¿no? Esa fruta. Una especie de huevo, ¿sí? Y entonces, cuando está en la vista de perfil, el error que cometen muchos cuando están aprendiendo o cuando no saben, están aprendiendo a dibujar, es que hacen la figura plana. Se ve pueden poner la nariz, los ojos en su sitio más o menos, que la oreja, ya, todo eso es genial. Pero, aún, ¿cómo hacer para que en línea no se vea plano como una moneda, que hay monedas del mundo donde tenemos en una cara, tenemos, en un lado tenemos la cara de alguien representativo del país y en el otro lado el escudo del país, que normalmente casi sucede, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para que no parezca una moneda o una medalla plana? ¿Cómo hacemos? Leonardo da Vinci en el 480 lo había resuelto. Y vamos a ver un poquito algo de eso hoy día. ¿Sí? Vamos a ver eso. Entonces, acá tenemos la vista de... Vamos a ver, la construcción básica de una cabeza normalmente es esta. ¿Sí? Ahí. Que es el ovoide básico. Ahora bien, cuando se trata de perfil, el perfil tiene un poco más del círculo, tiene un agregado más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo siguiente es sacar una línea tangente, ahí, una línea tangente, y más o menos a la altura aproximadamente de la mitad del cráneo, un poquito más atrás, sacaríamos el maxilar, el maxilar. Esta línea de acá es el centro, es el eje central, ¿no? Eje central del rostro. Es el eje central del rostro. Que cuando estamos de frente es este, ¿no? Cuando está de frente es este de acá. Pero cuando estamos de perfil, ¿ve? Se ve tangente a mi cara. Cuando está de frente, lo vemos ahí al frente. Pero cuando estamos de perfil, se ve tangente al ovoide de mi cara. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que representa esta línea. Ahora bien, segundo, lo mismo que hemos visto de frente, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Es este, ¿no? De toda la altura, entre este punto y este punto, la mitad del total va a ser la altura de los ojos. Listo. Luego, un poco más arriba, siempre, si tenemos un calco, como lo hicimos la vez pasada en el 3 cuartos, un poquito más arriba está la línea de los ojos. ¿Ya? Un poquito más arriba está la línea, perdón, de las cejas. O sea, el medio es el ojo, ¿ya? Este de acá
Este de acá vamos a extenderlo, este es la línea de los ojos, ¿ya? Y un poquito más arriba está la línea de las cejas, ¿ya? ¿En qué proporción? Sentido, si lo estamos viendo, observar y relacionar con respecto al tamaño del ojo. Si del tamaño del ojo, decimos, está a un ojo de distancia arriba, ya hay ojos pequeños, medianos, grandes, etc. Hay personas que tienen cejas altas, cejas medianas, cejas bajas, de rostro hundido, de mucha personalidad. Entonces son distintas formas de verlo. Es observando, y si vamos a hacerlo en nuestra imaginación, buscamos un promedio, ¿sí? Entonces un poquito más arriba la línea de la ceja. Entre la ceja y la barbilla buscamos la mitad. Ahora, que todos los mortales son perfectos, que tienen en las tres medidas, no, nadie, o sea, nada. Pero este es el canon general. A partir del canon general uno puede trabajar el canon propio. El canon que yo, como de ilustrador, concept design, ilustrador, artista, escultor, etcétera, pintor, voy a crear mi cara como a mí me gusta. Eso ya depende de mí, ¿sí? Le hago la nariz más corta, más larga, esto, pero ya tengo el promedio general, ¿no? Entre la ceja y la barbilla buscamos la mitad. Y esa va a ser la línea de la base de la nariz, acá, la base de la nariz, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya tenemos, fíjense, miren acá este detalle, miren, un espacio, dos espacios, ahora viene tres espacios, ahí está, y nos queda el medio. Ahí cumplimos con el canon de 1, 2, 3. Un espacio, dos espacios, tres espacios y medio, ¿sí? Ahora, por favor vamos a aclarar una cosita, ¿no? ¿Que Andrew Loomis inventó este método? No, señores, no. O sea, Andrew Loomis no descubrió la pólvora, la rueda, la tinta china. No, señor. La rueda, la pólvora se inventaron hace miles de años. Y en el sentido anecdótico, por decirlo, ¿no? O sea, esto de los siglos, no. Ya venía desde el siglo XVI, XVII. Hubo una especie de boom. Después de los grandes maestros del Renacimiento, vino el manierismo, después una serie de otras corrientes, pero dentro de estas corrientes comenzaron a investigar mucho en las proporciones del rostro, a pesar que ya había quedado el legado de Leonardo del Tratado de la Pintura y el Paisaje de Leonardo da Vinci con el apéndice sobre las proporciones, la anatomía, minuciosamente explicado. Vinieron muchos, las generaciones posteriores se dedicaron mucho a investigar sobre la forma, las proporciones, los cánones, y sacaban proporciones en forma de pentágono, ¿sí? O en forma de triángulo, un triángulo para arriba, un triángulo para abajo, círculos, triángulos, estrellas, muchas formas acá, ¿sí? Pero viene del siglo, estamos hablando siglo XV, XVI, XVII, ¿ya? Incluso como en forma de manuales. Hay un libro muy bueno que estamos leyendo que se llama Las lecciones del dibujo, de un autor muy bueno que se lo recomiendo, que es Andrés Gómez Molina, Juan José Gómez Molina y cuatro autores más. Y otro que se llama Juan José Gómez Molina y Lino Cabezas y Juan Borde, que se llama El Manual del Dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Y ahí nos explica toda la cantidad de estrategias de enseñanza, de formas, de técnicas de enseñar, de metodologías de enseñar el rostro en el siglo XV, XVI, XVII. O sea que no han inventado nada. Lo que sí hizo Loomis, y eso sí hay que reconocerlo, que se tomó el trabajo de no solamente saber todas esas formas de construir, de estructurar, de hacer un método didáctico, ordenado, metodológico, práctico para aplicarlo. Eso sí hizo Loomis. Y eso sí hay que reconocerle completamente. Se tomó el trabajo de hacerlo como que el círculo, que se le quita el huevo, se le quita la parte de los temporales, que se saca el maxilar, que en tres partes la primera mitad, etcétera, etcétera. Que en verdad hay muchos amigos youtubers que se han tomado el trabajo de analizarlo. Dice, el método Loomis ha enseñado paso a paso.
Porque incluso les cuento, yo como estudiante de arte, de bellas artes en mi país, les juro que yo no lo entendí. Y eso, yo sabía dibujar y era un ratón de biblioteca, pero súper metido. Me sabía cantidad de manuales, pero les juro que no la agarré. O sea, me costó años entender de dónde cuerno se le tenía que cortar al huevo se le quitaba esto, unos le quitaban o no se lo quito, de dónde me sale, de dónde salía esta parte de acá. Me costó tiempo. Y con la experiencia, la práctica y la observación y el análisis sobre todo, entonces logré hacer un promedio de lo que había aprendido de Loomis con lo que yo sabía, con lo que observé y con mis investigaciones, y logré sacar eso que ahora se los muestro a ustedes. Pero además recuerden, Andrew Loomis fue uno de los mejores ilustradores de la década de los años 50, de la época de oro, pero de oro de la ilustración americana, que entre paréntesis, ojo, no es que sean los mejores ilustradores del mundo, pero acá decimos, bueno, caballero, no podemos negar que fue una época maravillosa de la ilustración con Norman Rockwell, Andrew Loomis, hay una serie, incluso hay un canal que habla sobre los ilustradores en YouTube, maravilloso. Ahora a ver si se los puedo pasar. Pero estamos hablando de la ilustración de oro. Y muchos de estos, incluso Norman Rockwell, y ahorita no me acuerdo, otro archifamosísimo ilustrador, le echaba flores, como decimos acá, es decir, alababa el dibujo, la mano y la metodología de Andrew Loomis, que tenía un excelente dibujo, que su metodología era muy práctica y que incluso a él le había servido también en su trabajo. Fíjense, ¿eh? Y entonces su aporte fue la parte didáctica, la parte metodológica de la enseñanza, y que los cánones y que el muñequito ese con el torso en forma de óvalo y que los dos platitos y que salen las piernas, etcétera, todo ese tema didáctico suyo ya está inspirado y basado en los estudios antiguos. Antiguamente en el siglo en el 480, en el 500, o sea, 14, el siglo XV, XVI, etcétera, se usaba incluso una especie de robotitos, una especie de robots. O sea, el cuerpo humano se hace como forma de cajas, y después viene bueno, 400, 500 años después, y Bridgman hace un famoso tratado espectacular, que es maravilloso, eso sí, muy bueno, de cómo hacer el dibujo del cuerpo humano en base a las formas geométricas, ¿no? Del autor Bridgman. Vamos a escribirlo bien ahí abajo, ¿no? Vamos a ponerlo acá en la barra. Entonces él tampoco descubrió la pólvora, la rueda, la tinta, no la hizo tampoco la hizo, pero sí se tomó el trabajo de hacerlo así. Mientras que los autores del siglo XV habían hecho en forma como robot cuadriculado, el cubo, la cabeza, el cuerpo, etc. Él se tomó el trabajo de hacer cómo se hace el dedo, cómo es el pie, cómo es el empeine, etc. Eso sí es un excelente aporte suyo, eso sí, caballero general. Bueno, regresemos a lo nuestro. Entonces, a partir de acá, podemos hacer un promedio. Acá viene la frente, se mete el arco de las cejas, sale la nariz. Acá está, muy bien. De este espacio que queda, la mitad es el labio inferior. Ojo, miren, ojo con esto, el del labio inferior. Este espacio es el labio inferior, ¿ya? Aquí tenemos este espacio. Entonces hay que verificar siempre que sea... Voy a entrar en mi borrador. Ya, acá está. Un poquito más arriba, también de acuerdo al labio que estamos dibujando, un poquito más arriba es el centro y más arriba el labio superior, ¿no? Entonces,
interesante porque estamos en un ambiente zen, así, medio oriental, súper inspirativo, ¿ya? Mejor, así, vamos a ver. Entonces, acá viene esto. Ahora bien, a la altura de la comisura de la boca está a la altura de la comisura de la boca, miren, el ángulo del maxilar, acá, este ángulo de acá, ¿sí? Entonces, si una persona está dibujando, supongamos, un tipo barbudo, un personaje imaginario, barbudo, etcétera, entonces, ¿cómo le encontramos el maxilar si es barbudo? Primero se dibuja sin barba, sin pelo, sin casco, esto, y después se le pone la barba, el pelo, el casco, etc. Acuérdense, el dibujo es, grábense bien, de adentro hacia afuera, nunca es de afuera hacia adentro. Claro, cuando uno domina la esencia, el oficio, lo hace de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de donde sea. Pero cuando uno está aprendiendo y quiere aprender la metodología básica, de adentro hacia afuera, ¿correcto? Muy bien, entonces acá tenemos esto y de la altura de la aleta de la nariz, como el ojo está hundido en el cráneo, de la altura de la aleta de la nariz, un poco más atrás, está el ojo. Ojo, ya les he enseñado, miren mi video de cómo se dibuja el ojo el ojo, la nariz, la boca, las facciones. Tengo en mi canal de YouTube, mírenlo bien. Vamos a miren por acá, ok. Entonces, acá está el pliegue del párpado, que hay todo un rollo en el pliegue del párpado. Vamos a hacer así medio con cara de malo, así, cara de tipo adusto, así. Esto de acá se llama el triángulo anatómico, que es más o menos de la comisión del ojo, del rabillo del ojo, por ahí viene la parte de la tráquea. Ahora, ¿dónde encontramos? Vamos a hacerlo más feo, ¿ya? Que no sea tan como artista, no vamos a hacerlo tan artista de cine, vamos a hacer un poquito menos, ¿sí? Ya está. A la altura, ¿dónde encontramos la base del cráneo? O sea, el occipital, donde el occipital se junta con los músculos del cuello. ¿Dónde? Claro, todos los mortales no son de la misma proporción, pero si quieren inventarlo, crearlo, mirarlo, tienen un modelo, tienen el estándar medio que es, miren acá, de la base de la nariz, proyectan una línea y donde se conecta la base de la nariz, donde se cruza esa línea con el hueso del cráneo, ahí van los músculos del cuello, que ya que dijimos de que en esencia, en primera instancia, es una elipse, es un cilindro, ¿correcto? Es un cilindro. Así que al principio no se hagan problemas, por favor, con que si el esternocleidomastoideo, el digástrico, las tres ramas del esternocleidomastoideo, etcétera, etcétera, etcétera. No se hagan problemas al principio. Sí hay que saberlo, sí debemos saberlo, sí hay que conocerlo, por supuesto. Y si lo domino, pues maravilloso. Pero recuerden esos tips, ¿no? Base de la nariz, base del cráneo, ¿no? Es una relación, ¿no? Otra vez, miren acá. A partir de acá ya le ponen todos los músculos que ustedes quieren. Que dicho sea de paso, ahora vamos a ver, ¿no? Este es el apófisis mastoides. Ahora bien, ¿dónde ponemos la oreja? Ese es también otro problema. ¿Dónde ponemos la oreja en el perfil? Entonces acá hay muchos métodos. Vamos a usar el método de los triángulos, ¿correcto? Pues mira, tenemos punto 1, punto 2. Acá tenemos otro. A ver. Ya está. Tenemos punto 1, punto 2. Y el tercer punto lo vamos a hacer buscando un triángulo.
hacemos un triángulo equilátero y la punta del triángulo equilátero nos va a dar el conducto auditivo. Que todos los mortales tienen el conducto auditivo ahí. No. Hay gente que tiene la oreja muy adelante, recontra atrás, en el medio. Hay gente que tiene orejota enorme, mediana, chiquitita, etc. Acá hay una broma. Acá en el Perú decimos hay personas que tienen orejas con ciertas deformidades, digamos. Pero no. El promedio, o sea, si están haciendo un monstruo, un personaje de fantasía, tipo Señor de los Anillos, etcétera, esos personajes medio duendes, ¿no? ¿Cómo hacemos? Usamos el método de triangulación. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Y acá estaría el conducto auditivo y ahí hacemos la estructura de la oreja, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá tenemos un plano, los planos. Donde los dos anillitos se juntan, bueno, es así, ¿no? Donde se juntan los dos anillos, ahí va el conducto. Ese es más o menos lo que estamos haciendo, ¿no? Acá está los planos de la frente. Ahora hay N tipo de frentes, N. Vamos a hacer una frente hacia adusto, así. Les cuento que había una anécdota en el siglo XVI, XVII. Sí, posiblemente en esos siglos surgió una especie de ciencia, una ciencia, mal llamada ciencia, que se llama la frenología, ¿no? Es muy interesante porque decían que los relieves que tienen el cráneo, la frente, están en razón directa con la personalidad del sujeto, que obviamente ahorita es una aberración, pero es una aberración científica total, pero en esa época tenía validez. Por eso es que cuando se hacían bustos, esculturas o de personajes famosos, Aristóteles, Sócrates, Platón o Goethe, etcétera, obviamente sin tenerlos al frente, ¿no? O aunque sea su máscara mortuoria, los hacían con una frente enorme porque era símbolo de sabiduría, inteligencia, espiritualidad, sobre todo sabiduría e inteligencia, ¿no? Entonces era más cabezón, más inteligente, cosa que se sabe que no tiene nada que ver, pero en esa época funcionaba y lo creían, ¿no? Depende de ellos, ¿no? Muy bien. Vamos a ajustar un poquito acá. ¿Qué pasa? Que venimos un poquito, vamos a enseñaros unas cosas, ¿eh? Este punto de acá, este es el tabique nasal. Acá todas las narices se diferencian. Todas las narices se diferencian unas de otras en ese punto, ¿correcto? Este es el arco superciliar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya acá sería lo demás, sería ya viene a decirlo, ya viene lo de menos, que es el tema de el hombro, la clavícula, que es esternón, cleidomastoideo, las tripatitas del esternocleidomastoideo, esta manera que va justo al esternón, a la horquilla del esternón, este es como una corbata, ¿no? Este es el manubrio y este es el estribo, ¿no? El manubrio y este es el estribo, ¿no? Sin meternos en muchos detalles, pero por ahí va. Acá está la séptima cervical, ese es otro punto, ojo, la séptima
Séptima. Uno se toca acá en la parte, al final del cuello y antes de la columna, hay una vértebra que sobresale, esa es la séptima vértebra cervical y es un punto de referencia muy importante para el dibujo de la figura, ¿sí? No se olviden. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Muy bien, ahora bien, fíjense, muy interesante, cuando uno ve los dibujos de Alberto Durero, que es muy interesante, que dicho sea de paso, anécdota, Alberto Durero se inspiró, viajó a Italia, que era caballero, era la meca del arte universal en esa época, y entonces ya había sido pues, había quedado en historia el aporte de Leonardo, de Miguel Ángel, ¿no? Y entonces viaja a Florencia y se entera de los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci, ve sus obras y entonces observa las formas del cráneo, la anatomía y decide hacer su propio tratado de anatomía para el estilo totalmente germánico, o sea, alemán completamente, ¿no? Y lo hace pues al estilo súper matemático, geométrico, pero se mete una geometría pero brutal con todo. Y entonces comienza a sacar una serie de proporciones, sacando radio con punta en la nariz, radio en el hombro, haciendo diámetros, tangentes, un estudio pero increíble. Y sacó su propio canon que si sus personajes fueran reales, serían tipo de... Claro, todo el mundo sabe que en Europa, bueno, hay un promedio de estatura mayor, ¿no? Que en Latinoamérica, pero eso es un tipo de unos gigantes de 1,90 m y pico, medio deformes, si existieran, ¿no? Pero así los hizo, ¿no? Y dentro de sus curiosidades, la forma del cráneo, que es la que vamos a ver acá, se puso a estudiar en vivo la anatomía, y también los tratados que se habían hecho en esa época, y observó de que el cráneo, el hueso frontal, claro, hasta aquí está el nacimiento del pelo, pero el final del hueso frontal, cuando hacía su figura de perfil, los terminaba hasta un punto acá, hasta aquí hacía una línea 1, y a partir de acá hacía otra línea, o sea, curva 1, espacio, depresión, y curva 2, ¿no? Curva 2. Vamos a usar esta línea acá para que no se haga tanto, ¿eh? Curva 2. Entonces, en lugar de hacer una sola así corrida, no, hace una y hasta acá 2, ¿no? Que corresponden a lo que se llaman las suturas craneales, que es donde se juntan un hueso con otro hueso, se forman unas grietas así que parece como la grieta de una pared que se rompe, una pared que está a punto de caerse, se llaman suturas craneales, ¿no? Son líneas zigzagueantes, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, que si me gusta la barbilla así, que si me gusta la barbilla así, ese es otro cuento. Este es triángulo anatómico 1. Este es el... y este es el triángulo anatómico 2. Este de acá nos une la cabeza con el cuello, y el 2 nos une el cuello con el tronco. ¿Sí? Es decir, labio grueso, delgado, etcétera, etcétera, ya. Eso ya viene
automático. Este volumen es así, es curvo, ¿no? No es que sean pestañas, pero si lo que es un volumen curvo, no es que viene así. ¿Qué más? Entonces, ¿dónde está lo difícil del cráneo? En que aún siendo en línea, que parezca que es redondo. Si lo delineamos todo así, entonces se va a parecer plano. Entonces, ¿qué es lo que hacía Leonardo da Vinci? Nuestro buen amigo Leonardo, cuando hacía sus dibujos lineales, entonces lo que hace es generar, vamos a ver si encuentro, a ver un ratito, ya, vamos a usar este pues. Vamos a bajarle un poquito la línea. Y entonces hace lo que se llama la línea valorada. La línea valorada es eso, ¿no? Soltar, apretar, soltar, apretar. Y hay un criterio especial, siguiente video, sobre línea valorada, ¿ya? Que hay dos tipos de línea valorada. Hay gente que piensa que hay una sola, no, hay dos formas. Y pueden haber más. Entonces, acá, en las depresiones, oscuro. Entonces acá entra más contraste en la línea y aquí está la gracia. A partir de acá vamos a borrarlo para que se vea mejor. Ahí está. Vamos a quitar esto porque no distraiga. Y entonces, ¿cuál es el tema? Acá, en la parte frontal, hace un corte, hace una acentuación lineal fuerte. Es decir, usa lo que se llama la línea valorada en claro oscuro. ¿Cómo es eso? Se trata de que en la parte frontal, donde supuestamente caería la luz, bueno, si es que quiere que caiga de frente, en la luz crea un fuerte contraste luz-sombra a través de la línea marcada acá, en línea valorada, donde están las partes hundidas, más oscuro, y en las partes convexas, más claro. Es una forma de verlo. Y en la parte de atrás, va aclarando la línea, es decir, fuerte y suave, ¿sí? Entonces va de fuerte a suave. Entonces ya le comienza a crear una especie de perspectiva aérea, perspectiva lineal.
Ese es un tema. Es otro tema es que cuando la cara está de perfil, tenemos que tener en cuenta que primero se ve, primer plano es la oreja, segundo plano el pómulo, tercer plano el ojo y cuarto plano la nariz. Entonces ahí se aplica lo que se llama la línea valorada en función al volumen, en función al espacio. Lo que es primer plano, más intenso, y a medida que se aleja, más suave, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, la línea de la oreja, por eso que algunos cuando trabajan perfil se olvidan de eso. La oreja la hacen muy suave, la hacen al revés, casi la hacen mal, y dicen, total, la oreja a nadie le importa. Mentira, todo importa. No, la oreja es importante, es muy importante. Entonces, primer plano, oreja. Segundo plano, pómulo. Obviamente esto va a ir sombreado, ¿no? Pero, segundo plano, pómulo. Tercer plano, el ojo. Y después está recién la nariz. Entonces se van creando las distancias de acuerdo a la acentuación de la línea. Acá está la apófisis mastoides y el esternocleidomastoideo sale justo de ahí. Una de sus inserciones sale de la apófisis mastoides, por eso se llama esterno, porque una patita va al esternón. Cleido, porque otra patita sale a la clavícula. Esta es la clavícula. Y mastoideo, porque la otra patita va a la apófisis mastoides. ¿Sí? Pues se llama esternocleidomastoideo. Bueno, ya saben por qué se llama así. Obviamente el pobrecito está peladito, pero ya uno le coloca el pelo y el peinado que quiera, ¿no? Vamos a hacerlo a lo durero. Entonces, yo me acuerdo que mi maestro decía, en la luz cortas y en la sombra fundes. ¿Cómo es eso? A ese lo dejo de tarea. ¿Qué cosa es en la luz cortas y en la sombra fundes? Tarea para el siguiente video. ¿Qué cosa es? Me pregunta, díganme en el chat qué se imaginan con eso. En la luz cortas y en la sombra fundes. Y bueno, vamos a hacer una barbilla un poquito menos. Incluso, miren, yo puedo dejar de hacer esto, miren, fíjense, yo puedo dejar de hacer esto, y sin embargo, sentir que está ahí el cráneo, ¿no? Fíjense, aunque no parezca, de todas maneras se ve el cráneo. ¿Se dan cuenta? O sea, aunque yo no dibuje el cráneo, voy a dejar de dibujar un pedacito del cráneo. Miren. Y se sigue viendo. Claro, ustedes dirán, ya, bueno, ya, porque queda la sombra, ya. Los haters, siempre los haters van logrando las cosas, ¿no? Ya. Pero el subconsciente, esas son leyes, se llaman la ley de la Gestalt. Una ley de la Gestalt dice la ley de la buena forma. Significa que el subconsciente no soporta
que las formas incompletas, inconclusas, y mentalmente, y crea, le da la información al cerebro y dice, ah, no, sí, es así de redondo. Porque como vi un pedazo así y vi un pedazo acá, ah, ya, todo es así. Entonces saca sus conclusiones para no quedarse con esa ambigüedad. Se llama la ley de la buena forma de la Gestalt. Ya sabes. Muy bien, entonces, incluso, por eso, si nos fijamos, dibujos, ya no de Miguel Ángel, Leonardo, miren, dibujos de Rafael de Sanzio, Caravaggio, de cualquier maestro, Ingres, no sé, pues, ¿no? El que ustedes quieran, gente que uno sabe que son maestros, y ven ustedes que por momentos están dibujando la mano y este pedacito no lo dibujan y lo dibujan acá sí, acá no, y se siente la mano, aunque no esté toda la mano dibujada como el Durero. Sí, era una especie de super precursor del diseño gráfico, porque era toda la línea continua, totalmente continua, ¿no? Pero ese era su estilo, y es un maestro, pues, ¿no? Es de quitarse el sombrero, ¿no? Siempre evitando la simetría. Esto ya te entra en el tema ya de la estética. ¿Qué es la estética? El estudio de la belleza, ¿no? Entonces uno puede dejar pedacitos así, mira. Si aquí marcamos, acá ya no. O acá marcamos fuerte y acá ya no. Acá sí. Acá no. Acá más o menos. ¿Ven? Mira, este pedazo, vamos a volarnos este pedazo de cuello. Y se sigue sintiendo el cuello. ¿Sí? Entonces evitar siempre la simetría, ¿no? Y bueno, hasta ahí nomás. Entonces eso es lo que les quería mostrar, compartir con ustedes sobre el tema del dibujo de perfil. Este es un boceto, es una explicación didáctica con ustedes, pero voy a hacer un demo paso a paso que estoy preparando de la cabeza que hicimos de 3/4 de ese calco, que les agradezco mucho, que les haya encantado, que les haya gustado. He recibido comentarios muy agradables de ustedes, los agradezco mucho. Pero ahora vamos a hacer la vista de perfil, ¿sí? Entonces, eso es todo conmigo, y lo dejo en el trabajo y nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Gracias, chao.